A lo largo de la historia de la humanidad, la guerra no ha sido la mayor asesina, tampoco el hambre. El verdadero enemigo siempre fue invisible. Microorganismos que nadie podía ver, pero que fueron capaces de borrar ciudades enteras del mapa, colapsar imperios y cambiar el rumbo del mundo para siempre. Pandemias que llegaron sin aviso, sembrando miedo, caos y muerte a una escala imposible de imaginar. En este video recorreremos las pandemias más letales de la historia humana, eventos reales que demostraron lo frágil que es nuestra existencia cuando la enfermedad se propaga sin control. Porque antes de la medicina moderna, una simple infección podía significar el fin del mundo. En el siglo XIV, la humanidad enfrentó una de las peores catástrofes de toda su existencia. Una enfermedad desconocida comenzó a propagarse silenciosamente, viajando por rutas comerciales, barcos y caravanas. Nadie sabía de dónde venía ni cómo detenerla. Lo único evidente era que, una vez que llegaba a una ciudad, la muerte no tardaba en aparecer. Esta pandemia sería conocida como la peste negra y cambiaría el curso de la historia para siempre. Los primeros síntomas eran aterradores: fiebre intensa, escalofríos, dolores insoportables y una debilidad extrema que dejaba a las personas postradas en cuestión de horas. Poco después, aparecían grandes inflamaciones negras en el cuello, las axilas y la ingle, conocidas como bubones. Estas heridas se infectaban rápidamente y desprendían un olor insoportable. En la mayoría de los casos, la muerte llegaba en menos de 3 días. Algunas víctimas ni siquiera alcanzaban a comprender lo que estaba ocurriendo antes de morir. El miedo se apoderó de las ciudades. Las calles se llenaron de cadáveres. Las casas fueron selladas con personas aún vivas en su interior y las familias se desintegraron. Los vivos temían a los muertos, pero también se temían entre ellos. Bastaba un estornudo o una tos para que alguien fuera rechazado, expulsado o abandonado a su suerte. La sociedad comenzó a colapsar desde adentro. Sin conocimientos médicos reales, las personas buscaron explicaciones sobrenaturales. Muchos creían que la peste era un castigo divino por los pecados de la humanidad. Otros acusaron a minorías religiosas y sociales, provocando persecuciones, torturas y asesinatos masivos. La desesperación llevó a la violencia. En algunos lugares, grupos enteros fueron exterminados bajo la falsa creencia de que eran responsables de la enfermedad. Los médicos de la época estaban completamente desorientados. Utilizaban máscaras con largos picos llenos de hierbas aromáticas, creyendo que los malos olores causaban la enfermedad. Nadie sabía que la peste se transmitía a través de pulgas infectadas que viajaban en ratas. Mientras tanto, la enfermedad seguía avanzando sin resistencia. Se estima que entre el 30% y el 60% de la población europea murió en pocos años, una cifra imposible de imaginar incluso hoy. Las consecuencias fueron devastadoras. Aldeas enteras desaparecieron del mapa. Los campos quedaron abandonados y el comercio se paralizó. El impacto fue tan profundo que alteró la estructura social de Europa. La escasez de trabajadores permitió a los sobrevivientes exigir mejores condiciones de vida, debilitando el sistema feudal y transformando la economía. Pero el daño más profundo fue psicológico. Generaciones enteras crecieron marcadas por el trauma, el miedo constante y la sensación de que la muerte podía llegar en cualquier momento. La peste negra no solo mató millones de personas, sino que destruyó la ilusión de seguridad humana. Demostró que, frente a una enfermedad invisible, incluso las civilizaciones más avanzadas pueden caer en cuestión de meses. A comienzos del siglo XX, cuando el mundo ya estaba devastado por la Primera Guerra Mundial, una amenaza aún más silenciosa comenzó a expandirse sin que nadie pudiera detenerla.
No venía acompañada de bombas ni soldados, sino de fiebre, tos y una rapidez mortal nunca antes vista. Esta pandemia sería conocida como la gripe española y en pocos meses se convertiría en una de las enfermedades más letales de toda la historia humana. La gripe apareció en 1918 y se propagó con extrema facilidad gracias al movimiento constante de tropas, refugiados y trabajadores. Soldados enfermos viajaban en trenes y barcos, llevando el virus a todos los continentes. A diferencia de otras gripes conocidas, esta atacaba con especial violencia a personas jóvenes y sanas, algo completamente inesperado. En cuestión de horas, los infectados pasaban de síntomas leves a una insuficiencia respiratoria fatal. Las escenas eran aterradoras. Personas comenzaban a ponerse azuladas por la falta de oxígeno, sangraban por la nariz y la boca y colapsaban en plena calle. Los hospitales se vieron desbordados en cuestión de días. No había camas suficientes, ni médicos, ni medicamentos efectivos. Muchos morían en sus casas, sin recibir ningún tipo de ayuda. En algunos lugares, los cadáveres se acumulaban en las calles porque no había personal para enterrarlos. El miedo se extendió tan rápido como el virus. Las ciudades cerraron escuelas, iglesias y teatros. Se prohibieron reuniones públicas y se obligó a la población a usar mascarillas rudimentarias. Aún así, la enfermedad continuó avanzando sin control. Se estima que alrededor de 50 millones de personas murieron en todo el mundo, aunque algunas estimaciones elevan esa cifra hasta los 100 millones. Uno de los aspectos más perturbadores de la gripe española fue el silencio informativo. Muchos países en guerra censuraron las noticias para no afectar la moral de la población. España, al ser neutral, fue uno de los pocos lugares donde la prensa habló abiertamente del brote, lo que llevó a que injustamente se asociara la pandemia con ese país. En realidad, el virus ya se encontraba extendido por gran parte del planeta. La pandemia terminó de manera gradual, dejando atrás una humanidad traumatizada. Familias enteras desaparecieron, millones de niños quedaron huérfanos y el mundo comprendió, demasiado tarde, que la enfermedad podía ser tan destructiva como cualquier guerra. La gripe española no solo mató a millones, sino que expuso la fragilidad de la civilización moderna frente a un enemigo microscópico. Durante siglos, la viruela fue una de las enfermedades más temidas por la humanidad. A diferencia de otras pandemias que aparecieron y desaparecieron con el tiempo, la viruela acompañó al ser humano durante generaciones, dejando un rastro constante de muerte, sufrimiento y desfiguración. Se estima que solo en el siglo XX causó más de 300 millones de muertes, una cifra que la convierte en una de las pandemias más letales de todos los tiempos. La enfermedad comenzaba de forma engañosa: fiebre alta, dolor corporal intenso y agotamiento extremo. Poco después, aparecían erupciones en la piel que se transformaban en ampollas llenas de pus. Estas lesiones cubrían todo el cuerpo, incluyendo el rostro, dejando cicatrices permanentes en quienes sobrevivían. Para muchos, la muerte llegaba tras días de dolor insoportable. Para otros, la vida continuaba marcada para siempre por las secuelas físicas y psicológicas. La viruela no distinguía clases sociales. Afectó a campesinos, reyes y emperadores por igual. Figuras históricas como faraones, monarcas europeos y líderes políticos murieron a causa de esta enfermedad. En las ciudades, el miedo era constante. Bastaba un solo infectado para que barrios enteros fueran puestos en cuarentena. Las familias se separaban y los enfermos eran aislados sin garantías de supervivencia. El impacto más devastador ocurrió durante la expansión europea hacia América. Los pueblos indígenas no tenían defensas inmunológicas contra la viruela, lo que provocó una mortandad masiva. En algunas regiones, hasta el 90% de la población nativa murió en pocas décadas.
Civilizaciones enteras colapsaron, no por las armas, sino por la enfermedad. La viruela se convirtió en un arma invisible que cambió el equilibrio del mundo para siempre. Durante siglos, la humanidad fue incapaz de detenerla. Sin embargo, a finales del siglo XVIII ocurrió un punto de inflexión. Edward Jenner desarrolló la primera vacuna efectiva contra la viruela, utilizando un virus similar pero menos peligroso. Aunque al principio fue recibida con miedo y desconfianza, la vacunación masiva demostró ser la única solución real. Tras décadas de campañas globales, la viruela fue oficialmente erradicada en 1980. Fue la primera y única enfermedad humana eliminada por completo gracias a la ciencia. Aún así, su legado permanece. La viruela no solo mató a millones, sino que dejó una lección imborrable. La humanidad es extremadamente vulnerable sin conocimiento, y la medicina puede marcar la diferencia entre la extinción y la supervivencia.